Y en ese sentido es importante. que yo estoy basando el problema jurídico, porque resulta, honorable juez, que las armas o dispositivos menos letales se encuentran reguladas en la ley 2197 del año 2022. Entonces dice el señor juez y han dicho otros jueces, es que en febrero de 2023 la Corte Constitucional hizo un control constitucional a la ley 2197 del año 2022 y derogó unos artículos o declaró inexequibles o inconstitucionales unos artículos. Pero si usted advierte, el artículo 27 de la ley 2197 del año 2022 está intacto. Es decir, esa sentencia en ningún momento tocó la sanción administrativa. Y allí dice lo que es un arma o dispositivo menor letal y dice el artículo 27, comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas y por lo tanto son contrarios a la convivencia. El noveno, portar armas, elementos y dispositivos menos letales sin permiso de autoridad competente cuando éstas lo requieran. Y si usted revisa la sentencia que siempre están nombrando como para buscarle o para sacarle el quite a la ley 2197 del año 2022, la sentencia deja intacta la sanción administrativa. Y en consecuencia, me remito a los precedentes judiciales que ya hay en esta temática. El número 2 es del Tribunal Superior de Bogotá de la Sala Penal, magistrado ponente Alberto Poveda Perdomo. ¿Y qué dice en síntesis? ¿Cuál fue el problema jurídico del caso? Que a una persona la capturaron y la judicializaron por el delito de porte ilegal de armas traumáticas o con un arma traumática y esa persona estaba cometiendo otro delito de hurto, homicidio, entre otros. ¿Qué hizo el despacho en segunda instancia? Un momento, lo vamos a judicializar y vamos a mantener la condena de primera instancia por los otros delitos, pero por el delito de porte de arma traumática no. ¿Por qué? Porque tiene una sanción administrativa. Léase la página 18 de las 22 páginas, numeral 96, dice, en ese orden, la ausencia de permiso para aporte de esta clase de armas tiene una prohibición, pero de naturaleza administrativa que no guarda correlación con lo penal. Eso dice en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá. Y así es como yo planteo esta solicitud. Eh, si bien puede ser reprochable de que se requiere un permiso porque es que no están avaladas, o sea, no quiere decir que una persona pueda andar con eso en la calle sin permiso de autoridad competente, porque la misma ley 2197 establece una sanción administrativa de, si no estoy mal, 16 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, una multa tipo 4 para esa conducta. Entonces no es un tema menor que a uno le impongan una multa que cuesta más de 20 millones de pesos, pero no es penal, es una sanción administrativa. Y en ese sentido, la Honorable Corte Suprema de Justicia, menos mal, me he demorado un poco en esta sustentación, digamos, en cuestiones de días, porque hace 2 días me enteré de la existencia de esta sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, magistrado ponente Gerardo Barbosa Castillo, igualmente yo se la llegué ahí en el correo, STP 4527 de 2024, tutela de segunda instancia número 135788, acta número 034. Y en esa sentencia pasa un problema jurídico que también es curioso, porque allá lo que sucede es, dice, el 9 de marzo de 2022, el fiscal 119 seccional de Jamundí formuló acusación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Fundamentó su acusación en que, si bien el arma que portaba el accionante era de carácter traumático, las municiones encontradas presentaban modificaciones consistentes en un revestimiento de plomo. A su juicio, dichas alteraciones aumentaban la peligrosidad del arma, haciéndola equivalente a un arma de fuego, cosa que no sucede aquí según el informe rendido por la honorable fiscal y según los informes que ya yo allego a su despacho para que advierta que se encuentra un arma sin modificar, simplemente de tipo traumático. En la sentencia que se acciona ahí por el mecanismo de tutela, la sentencia que condenó no fue apelada.
y el informe de balística dijo que habían 2 proyectiles que tenían plomo, es decir, ahí hay una modificación, estaríamos frente a un arma hechiza que guarda relación con lo penal. Dijo, conforme a lo expuesto, la sala advierte que en este asunto se trató de una pistola traumática que se enmarca en la categoría de defensa personal, puesto que cuenta con un calibre inferior a las de uso privativas de las Fuerzas Armadas. Además, se trata de un arma que, aunque exige un permiso para su porte, en virtud del artículo 22437, enmarca dentro del supuesto de hecho de los artículos 365 del Código Penal y 366 del Código Penal. En este sentido, considera que se profirió una decisión condenatoria injusta. De lo anterior se desprende que el debate planteado por el accionante gira en torno a la interpretación de los artículos 365 y 366 del Código Penal, junto con el decreto 2535 de 1993 y el decreto reglamentario, que fue el que las prohibió, 1417 del 2021, es decir, anterior a la ley 2197 del año 2022. Respecto de lo anterior, esta corporación ha dejado claro que el porte de armas traumáticas no es un delito. Ahora bien, la modificación de estos artefactos puede ser punible si mediante las mismas se aumenta su peligrosidad o letalidad, que no es lo que sucedió aquí. Entonces, ante la existencia de una sanción administrativa, yo invoco tanto el alcance de la causal primera según las sentencias de la Corte para la despenalización de la conducta y la cosa juzgada, porque ya esto es cosa juzgada, fueron sentencias y decisiones posteriores a la acusación, porque honorable juez, hay que ser sinceros, aquí hay muchos funcionarios confundidos frente al tema y muchos abogados también confundidos frente al tema. Entonces yo, en aras de brindar la mayor claridad, traigo los precedentes judiciales a tono con esta solicitud, haciendo valer el alcance de la causal primera, porque es que este proceso no debió ni iniciarse ni debe continuar, porque hay una violación clara al debido proceso. El debido proceso, igualmente yo le allegué, si no estoy mal, varios decretos, varias medidas correctivas impuestas por sin número de comandantes de policía metropolitana de diferentes ciudades, inclusive de 2024, están todas en internet, donde decomisan el arma e imponen una sanción administrativa. Entonces, ¿por qué en lo penal o por qué la judicatura penal se va a desgastar en un caso que abiertamente se sabe que no guarda relación con la tipificación del delito? Y no estoy invocando la causal de atipicidad. Estoy diciendo, y ese es el problema jurídico a resolver, que si existe una sanción administrativa en la ley 2197 del año 2022, ¿para qué se va a continuar con un proceso penal si el derecho penal es la última ratio y tiene como principios rectores del sistema la última ratio y la mínima intervención? Eso es algo básico, pero se está tomando el aparato judicial penal para tratar en primera instancia de un asunto que tiene una medida correctiva. Y ya hay una decisión del Tribunal Superior de Bogotá que lo dice claramente, que lo especifica, que se lo añado en el traslado de los elementos, y lo especifica. Una cosa es que se comete un hurto, una cosa es que se amenace con un arma de estas, y otra cosa es el simple porte. Y el simple porte tiene una sanción administrativa, por lo cual se absuelve a esa persona en segunda instancia. Y aquí la Corte deja claro que no es un delito. Lo que sí está claro hasta este punto, honorable juez, es que tenemos dos maneras de terminar esto. Lo que sí está claro hasta este punto, honorable juez, es que tenemos dos maneras de terminar este proceso. Máxime cuando la Fiscalía General de la Nación ya coadyuvó mi solicitud y la Fiscalía General de la Nación es la titular de la acción penal. Igualmente el Ministerio Público, que vela por las garantías de los procesados. Esta persona presta los servicios de escolta, actualmente lo sigue haciendo y tiene su pistola letal con permiso de indumil y todo a raíz del incidente. Pero más allá de eso, honorable juez, ¿para qué se va a continuar con el ejercicio de la acción penal cuando nos quedan simplemente dos opciones? O por esta vía, bien sea de primera o segunda instancia, o ir a juicio. Entonces vamos a juicio y se absuelve por
antijuricidad, por ausencia de conciencia de antijuricidad de la conducta. Esa no es la vía, honorable juez. Y le voy a decir por qué. Porque al principio de, digamos, los otros precedentes que yo le añado, yo le allegué una solicitud de archivo que yo radiqué ante otra fiscalía aquí en Cartagena. Fue la primera captura decretada ilegal por este delito. Porque el juez de control de garantías dijo que existía una duda y que frente a la duda se favorecía el procesado. Pero en esa oportunidad, que era lo que estaban haciendo los jueces de control de garantías, ellos legalizaban la captura, imputaban cargos y soltaban a la persona porque no pedían medidas. ¿Pero por qué lo hacían? Porque no sabían de la existencia de una sanción administrativa. Y entonces legalizaron una cantidad de procesos como este y nos encontramos ahora en una etapa preparatoria. Entonces, este es el momento procesal para uno subsanar todos esos errores, porque aquí a todas luces, y lo sigo sosteniendo, inclusive lo sostuve antes de revisar esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que no la conocía y no entiendo por qué no se le ha brindado mayor socialización. Entonces, en ese sentido, sustento esta respetuosa solicitud, honorable juez, porque no existe mérito para acusar ni continuar con el ejercicio de la acción penal en virtud del alcance que tiene la causal. No estoy, repito, frente a la discusión de atipicidad, que si el arma es de fuego, que si el arma no es de fuego. No, es un dispositivo de letalidad reducida, como lo dice el informe, que está regulado en la ley 2197 del año 2022, que ya existen precedentes judiciales y que no hay ningún mérito para continuar con el ejercicio de la acción penal. Esa es mi respetuosa solicitud, honorable juez, que pongo a consideración del despacho. Muchas gracias. Gracias, doctor. Turno para que intervenga la fiscalía. Lo cierto es que frente a este tipo de circunstancias de hallazgo, pues dentro del marco legal se debe sustentar lo analizado por el señor perito en balística, indicando aquí entonces que pues estas armas no registran en las observaciones algún tipo de modificación que pudiese mantener una vinculación formal para el señor procesado, y que respecto de la munición o los cartuchos, como lo establece el mismo informe de balística, no presentan tampoco ningún tipo de modificación o alteración que pudiera adecuarse dentro de esta norma remisoria en blanco, ampara actualmente la circunstancia jurídica del delito de porte de armas de fuego. Los decretos actuales sobre los cuales pues ha pronunciado ya el señor defensor, así como la línea jurisprudencial que ha traído la Honorable Corte Suprema de Justicia, establecería entonces que estaríamos precisamente frente a esa causal de atipicidad de la conducta, como se ha expuesto por parte del señor defensor, y en este caso pues no queda otra alternativa que indicarle a usted, señora juez, que la fiscalía pues considera que estamos frente a una atipicidad de la conducta. A su disposición, señora juez, el experticio en balística, el cual procedo a remitir de forma inmediata en caso de que el señor abogado no lo haya remitido. Muy amable, doctor. Siendo su sanción una de naturaleza meramente administrativa. Pues nosotros estamos de acuerdo con la solicitud que depreca, pero la ubicamos como una conducta atípica, que obviamente por ser atípica genera consecuencialmente que no se pueda proseguir el ejercicio de la acción penal. Digamos que en últimas sería un problema de dogmática, de interpretación, pero a la postre los resultados serían los mismos, que es que si está llamada a prosperar esa solicitud. Sería típica porque las armas traumáticas no son letales a menos que fueran modificadas, y en el peritaje acompañado a esta solicitud se evidenció de que esa arma o ese elemento mejor no sufrió ningún tipo
de modificación. En ese sentido, entonces, creemos que resulta perentorio precluir la investigación en favor del procesado, y así se dirá en la parte resolutiva de esta decisión. Es de anotar que en principio surgieron una serie de interpretaciones porque el decreto 1417 se incorporó a la normatividad relacionada con las armas y indicó que dependiendo la naturaleza de la arma podría tener la vocación de ser de uso privativo o arma de defensa personal. Pero hoy por hoy está derogada esa normatividad en la parte pertinente y es un hecho pacífico que únicamente cuando se altera que podría tener una lesividad es que sería considerada un arma de esa naturaleza. Pero en el caso sui judice no podemos hacer ese tipo de aseveración. El mérito de los puestos juzgados segundo penal del circuito especializado de Cartagena, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve. Cuestión única. Recluir la investigación penal en favor del señor por las razones expuestas en la parte emotiva de esta decisión y en firme esta decisión, cancélese las medidas cautelares si existieren y las anotaciones en los registros pertinentes y envíese al Centro de Servicios Judiciales para que se archive definitivamente. A disposición de las partes fiscales. Sin interés en recurrir, señora juez, conforme con su decisión. Gracias. Defensa. Sin recursos y conforme con su decisión, honorable juez. Muchísimas gracias.